Licenciado, buenas noches. Disculpe, creo que no está prendido su audio. No se le escucha. Ya, ya me avisan si estamos compartiendo correctamente. Ahora sí, Sí, ahora eh, sí se puede ver y ya se puede escuchar. ya está bien, gracias. Entonces, tenemos cuatro sistemas para ejecutar las actividades. Un sistema, la ley regula, ¿no? La ley 178 es un sistema de administración que crea estos sistemas para que las entidades públicas implementen estos sistemas para la administración de sus recursos en cada entidad pública. Entonces crea este sistema de administración de personal que es para el manejo de personal, para lo que es la administración de personal. El sistema de administración de bienes y servicios para la contratación, administración de almacenes y disposición de bienes que tienen todas las entidades. Crea entonces un sistema. El sistema de contabilidad integrada para contabilizar todos los movimientos económicos, presupuestarios, patrimoniales, flujos de lo que lleva la entidad. Y el sistema de tesorería es para el manejo de los recursos y la deuda y el crédito público de las entidades públicas. Entonces crea cuatro sistemas para ejecutar las actividades que han sido programadas. Ahora vamos a ir viendo esos sistemas. Repetir nuevamente, ¿no? Estamos dentro del marco normativo de lo que es la ley 178. Es una ley administrativa para las entidades públicas, para la administración de las entidades públicas. En esta ley se crean 8 sistemas para administrar, más un sistema para planificar. 8 sistemas. Estos 8 sistemas se desarrollan en normas básicas y esas normas básicas están en normativa, ¿no? El SPO, por ejemplo, están en el Decreto Supremo 3246. El sistema de presupuesto está en la resolución 2255-58. El SOA está en la resolución suprema 2170-55. Y así todos los sistemas que ha creado la ley 78 están normados y reglamentados en sistemas, ¿no? En normas, llamaríamos normas, decretos supremos o resolución supremas. Y más abajo se tiene igual reglamentado en directrices, manuales, procedimientos que sacan los órganos rectores, también ya saben que son los órganos rectores. Entonces, lo que estamos viendo ahora estamos viendo la ley 78, pero esta parte de la ejecución, ¿no? El SAP, SAPS y hasta tesorería. Pero vamos a ver un poquito de esto, pero en la ley 78 solamente señala que se deben implementar esos sistemas. Ya, si queremos saber más sobre la administración de personal, tendríamos que revisar esta normativa o administración de bienes y servicios, qué modalidades hay, también tendríamos que revisar esta modalidad, ¿no? O esta norma. Con esa aclaración, la ley es genérico. Entonces, el sistema de administración de personal
¿Qué es lo que busca el sistema de administración de personal? Procura tener mayor eficiencia en la administración pública, en la función pública, ¿a través de qué? A través de un conjunto de procedimientos, ¿no? Y normas, normas que se deben implantar en las instituciones. Una de las normas que busca esa eficiencia es que todos los servidores públicos de las entidades públicas deberían entrar por concurso de méritos, se llama por convocatoria interna o convocatoria externa, todos, excepto los del primer nivel y segundo nivel, que son los de libre designación y los elegidos, ¿no? O los que han sido elegidos democráticamente o designados y los de libre nombramiento, que hasta ahí no están contemplados en el sistema de administración de personal en el sentido del ingreso. Después, de ahí para abajo, toda la parte operativa tienen que entrar por convocatorias internas y externas. Y eso un poco garantiza de que se esté contratando al mejor personal o a las personas más competentes, con mejores cualidades profesionales, experiencias. ¿Para qué? Para que la administración pública sea eficiente. Ese es el objetivo del sistema de administración de personal y por eso es que también la ley 1178 ha, ha creado que se implementen en todas las entidades públicas el sistema de administración de personal. En esta, este sistema está reglamentado, la norma básica está reglamentado en el Decreto Supremo 26115. En este decreto se hace una conceptualización, se tiene una conceptualización de lo que es el sistema de administración de personal. Vamos a ver que cuando conceptualizamos todos los sistemas, vamos a hablar de que es un conjunto de normas, procesos, procedimientos sistemáticamente ordenados. Primero, son normas. El decreto supremo es una norma, pero como son sistemas de administración, están en relación a procesos y procedimientos que se deben implementar o aplicar en las entidades públicas. Entonces, ahí tenemos el proceso de dotación de personal, proceso de evaluación de personal, que vamos a ir viendo esos subsistemas. Y el objetivo, como estábamos indicando, de este sistema de administración personal es procura la eficiencia en la función pública, es decir, que en la medida que cumplamos este sistema, implementemos este sistema de administración del personal en todas las entidades públicas, vamos a tener mayor eficiencia en la función pública y por ende, si tenemos mejores entidades públicas, seguramente la ley 78 va a lograr sus fines, lo que hemos visto en el foro debate 1, ¿no? Entonces, sobre la eficacia y transparencia de la ley 78. Eh, los sistemas tienen subsistemas. Dentro del sistema de administración de personal se tiene subsistemas. En este sistema tenemos 5 subsistemas o está dividido en 5 partes. Ya, pero está en función a las cosas que va a ir manejando y cada uno tiene su objeto. Ahí tenemos el subsistema de dotación de personal, lo que le estaba hablando es para la incorporación de personal. Tal vez aquí lo más importante es que el personal tiene que venir por convocatoria interna y por convocatoria externa. Esas son las dos formas de contratación en la administración pública. En el primer foro debate también hemos dicho que evidentemente la ley 78 no se ha logrado a su cabalidad los fines. ¿Por qué? Porque hay un manejo político, falta de institucionalización y hay muchos factores que afectan. Por ejemplo, de no cumplir este sistema, obviamente que va a afectar al cumplimiento de los fines de la ley 78 y creo que es un factor, una variable que afecta, ¿no? El cumplimiento, la contratación, una forma de cómo se contrata el personal. El segundo subsistema es la evaluación del desempeño, es que una vez que se incorpora el servidor público, durante el año, en cada año, a todos los servidores públicos se tiene que hacer una evaluación. Se tiene que hacer una evaluación del personal, mínimamente una evaluación. Y ahí se califica, ¿no? Tal vez en la metodología no es
lo más adecuado. Ahí ya está establecida esa metodología que se evalúa. Y una parte es el trabajo que realizan, ¿no? Y ahí todos los funcionarios hacen los POAIs, los programas operativos anuales individuales, es decir, todo el servidor público, qué es lo que tiene que realizar durante el año. Entonces, una parte de eso se evalúa, pero también es la puntualidad, si llega, si tienes reclamos, si se lleva bien con sus compañeros y todo eso, todos los elementos se hacen una evaluación. Producto de esa evaluación pueden ser observados los servidores públicos, ¿no? Y dos evaluaciones en observación puede ser sujeto de destitución al servidor público. Entonces se debería evaluar, cada año se tiene que hacer una evaluación a los servidores públicos. El tercer subsistema tenemos la movilidad personal. Es que durante el año y durante la vigencia de una entidad pública, en la medida que va funcionando, se pueden ir haciendo movimientos de personal de una unidad a otra unidad, puede haber ascensos. Lo que no se podría hacer es poner a alguien, agarrarlo de arriba y bajarle, ¿no? A menor nivel, eso está un poco prohibido. Entonces puede mover, digamos, de una sucursal a otra sucursal, de una unidad a otra unidad, por temas de control, por temas de eficacia administrativa. Pues se puede hacer el tema de la rotación del personal y este subsistema se encarga de eso. El cuarto subsistema es la capacitación productiva, es que las entidades públicas, todas las entidades públicas primero deberían identificar las cosas que necesitan los servidores públicos en función al trabajo que desarrollan, ¿no? Y en función al trabajo que desarrollan, si tienen algún tipo de necesidad de algunos cursos, si tienen algunas necesidades, pero además de eso, se tiene que hacer un plan de capacitación y se les debería capacitar a los servidores públicos y todos los servidores públicos están en la obligación de capacitarse 80 horas por año en relación al trabajo que desarrollan. Entonces, este subsistema se encarga de eso, de que el servidor público esté capacitando constantemente y que la entidad también se encargue de la capacitación del personal. Y por último tenemos el subsistema, el de registro, es que todos estos módulos, todos estos subsistemas generan información y esa información tiene que ser archivada. Por ejemplo, en la dotación de personal, cuando alguien ingresa, presenta su currículum y se le abre un file de personal. Y ese file de personal tiene que estar archivado, correctamente archivado. En el tema de la evaluación, tienen que haber informes de evaluación, van a estar ahí sus formularios de evaluación y toda esa información también tiene que estar registrado en el subsistema de registro. Entonces, vean que el sistema de administración de personal se lo ha hecho para que las entidades públicas cuenten con funcionarios competentes, con experiencia, con muchas cualidades. Y todos los servidores públicos deberían ingresar a través del sistema de administración de personal, todos, ¿no? Incluidos aquellas instituciones que están bajo un régimen especial. Ya, por ejemplo, en el sector salud tienen ciertas normativas de incorporación específicas. Por ejemplo, la Caja Nacional de Salud, la parte médica, tiene su ley para convocatorias. Entonces, para la incorporación de médicos tienen su ley, pero para la administración de personal, tienen que con todas las entidades públicas cumplen. ¿Se acuerdan cuando hemos hablado del alcance de la Ley 78, a dónde aplica? A todas las entidades públicas? ¿Qué quiere decir? Que estas normas, estos sistemas también son de aplicación a todas las entidades públicas. Es una ley, es una norma administrativa. No se olviden que es una norma administrativa. El, el, este es el otro sistema de administración de bienes y servicios. Está normado, esto lo crea la Ley 78, dice que todas las entidades públicas tienen que implementar el sistema de administración de bienes y servicios. Eh, Solamente en un solo artículo. Habla que se debe implementar el sistema y para qué y cuál es el objetivo de ese sistema. Entonces, ¿para qué se implementa este sistema? Es para la administración, establece normas para la contratación de bienes y servicios de las instituciones, para el manejo de los bienes de las entidades públicas, para la disposición de los bienes que ya no utilizan las entidades públicas. Entonces, ¿para qué se crea este sistema? Para
para la contratación, manejo y disposición de bienes que necesitan, ¿no? O que administra todas las entidades públicas. Todas las entidades públicas. Haciendo un poquito algunos puntos importantes de esta norma, está normado en el Decreto Supremo 181, el 2009, pero ha sido modificado con muchos decretos reglamentarios. ¿Qué norma? Hemos dicho la contratación, el manejo de bienes y la disposición de bienes. Si queremos profundizar nuestros conocimientos sobre las formas de contratación, los procedimientos de contratación, tendríamos que revisar esta norma, tomar cursos de capacitación, ¿no? Que da el CENCAP relacionados a estos cursos específicos, ¿no? Por ejemplo, en el tema de contratación de bienes y servicios, ahí tenemos, se establecen modalidades de contratación y todos han debido escuchar y creo que em, cuando habíamos dicho, habíamos señalado cuál es el interés del curso, muchos decían no aprender de muchas cosas, saber de la administración pública. Si bien la lengua 78 es muy genérico, eso nos abre para aprender desde esto, ¿no? Y ahí tenemos el tema de contratación, tal vez un poquito adelantándonos a otros cursos. Existen varias modalidades de contratación, ¿no? Hay una compra menor, AMPE, licitación cuando es mayor a 1 millón, compras directas, compra por excepción. Esto norma de que todas las compras que realizan las entidades públicas deben realizarlo por una modalidad de contratación. Todas las empresas, todas las entidades públicas y empresas deben realizar sus contrataciones cumpliendo ciertas reglas, ciertos procedimientos establecidos en este Decreto Supremo 181. Ya también han debido escuchar, muchos han debido ver, los que trabajan en almacenes, farmacias, cuando son unidades solicitantes, que al inicio de cada año se hace una programación anual de contrataciones. Se incorpora todas esas contrataciones mayores a 20,000 bolivianos que se tiene que publicar en el SICOES. Entonces, muchos de ustedes deben estar relacionados con esta parte de la contratación. Ya todos los que trabajan en entidades públicas están un poco relacionados en estos, aunque como unidad solicitante. Alguna vez van a hacer la solicitud alguien trabaja en farmacia, hace una solicitud de medicamentos, ¿no? Compra de medicamentos. Y entonces de eso trata este subsistema de contratación de bienes y servicios. El segundo subsistema es el manejo de bienes. Todas las entidades públicas manejan almacenes y manejan activos fijos y estos están normados en este decreto supremo. Están Entonces tenemos almacenes y activos fijos. Ahí se establecen normas, procedimientos, cómo se debe controlar los activos fijos, cómo se deben hacer inventario, cada qué tiempo tiene que hacerse inventario, cómo se deben codificar almacenes, cómo deben administrarse los almacenes, cómo debe controlarse, qué método debe utilizarse de manejo de almacén, los inventarios que se tienen que hacer, los inventarios físicos valorados. Entonces, todo ese tema está normado el manejo de bienes. Y por último, tenemos un tercer subsistema que es el de disposición de bienes. El de disposición de bienes. Los bienes que ya las entidades públicas no utilizan pueden ser cedidos temporalmente o de manera definitiva. Entonces, si son temporalmente, pueden ser por arrendamiento o se puede dar en préstamo, ¿no? Se puede dar en préstamo. Cuando es definitivo, puede ser gratuito, que se pueda donar, o también se puede vender, ¿no? Oneroso. Se puede hacer algún tipo de venta, remate, permuta, transferencia, pero a cambio de algún dinero. Eso es lo que hacen las entidades públicas. Muy pocas entidades hacen sus procesos de disposición. Han debido ver ustedes en sus entidades públicas que hay bastante activos fijos que no son utilizados y que están prácticamente ya guardados en un almacén y todo ese tema, ¿no? Computadoras antiguas, viejas que no se pueden deshacer. Ya, yo muchas veces donde he trabajado, les he recomendado que hagan esta disposición de bienes y eso limpiamos las oficinas o esos almacenes, nos deshacemos de cosas que no sirven, ¿no? Y tenemos que ver alguna forma de disponer esos bienes que ya no utilizamos, especialmente los equipos de computadora de hace 20, 25 años, 30 años, obviamente que ya no funcionan.
Entonces, de eso trata este sistema de administración de bienes y servicios, de la contratación, del manejo y la disposición de bienes. Aquí tenemos un pequeño resumen de lo que trata esa norma, ¿no? Esa norma básica. También tenemos el sistema, otro sistema que implementa la Ley 78 es el sistema de tesorería y crédito público. Este sistema de tesorería y crédito público es para el manejo, ¿no? Esto es para que todas las entidades públicas recaudan recursos, todas las entidades públicas. Y una vez que recaudan, tienen que hacer su planificación, cómo van a gastar. Algo está fallando, ¿no? En las entidades públicas. Estoy escuchando de manera recurrente que el Estado no tiene recursos, pero no sé cómo ha llegado a ese nivel, porque hemos visto en el sistema de presupuesto se programan todo lo que vamos a gastar. Y en este sistema de tesorería lo que se hace es la programación de cuándo vamos a recaudar y cuándo vamos a pagar, que quiere decir que en función a servicios, por ejemplo, se pagan cada mes. Servicios básicos, luz, agua, teléfono, esos servicios, limpieza, seguridad, esos servicios, por ejemplo, se pagan mensualmente. Entonces, eso en estos dos sistemas se tiene que controlar, que estemos pagando lo que hemos presupuestado y en los tiempos que hemos previsto. Es decir, en el sistema de tesorería se hace un flujo de programación cuándo vamos a cancelar. Si estos dos sistemas funcionan, no debería haber deuda acumulada, no debería haber deuda acumulada. Es decir, no debería haber esos problemas, no sé qué problema está sucediendo, si ellos están recaudando o el Estado le está transfiriendo en menor proporción y por eso tienen muchos problemas, o si ha habido deudas, ¿por qué no se ha cancelado? Porque no se puede gastar más de lo que está presupuestado, porque eso ya es un delito. Ya no se puede gastar algo que no está presupuestado. Les tendría que estar fallando la programación. Es decir, si habían previsto recaudar cierta cantidad de dinero en cierto tiempo, no están recaudando en su debido tiempo. Y la parte de crédito público son aquellas entidades públicas que adquieren algún tipo de crédito, ¿no? Los créditos internacionales del exterior tienen que pasar siempre a través del Ministerio de Economía, es decir, hay una instancia que tiene que autorizar esos créditos, no se tienen que analizar. Pero hay un crédito interno que la banca está dando a algunas entidades públicas. Ya muchas instituciones públicas han construido algunos puentes o algunas obras con crédito interno y de eso se trata. Este sistema es el manejo. Primero, la contratación del crédito, las tasas de interés, se programan los pagos, en qué tiempo nos vamos a prestar y en qué tiempo vamos a cancelar cuánto tiempo. Normalmente los pagos son mensuales, ¿no? Entonces la amortización de la deuda, todo ese manejo se lo hace en este sistema. Este sistema tiene dos normas. Este sistema, esto es parte del trabajo. Vayan tomando apunte, es el trabajo 2, los que ya han visto, es que tienen que identificar la norma y aquí están las normas, es decir, ustedes ya tienen, si toman apuntes de estas normas que estamos haciendo, ya tienen la parte normativa y les faltaría la parte del resumen del texto que tienen de capacitación. Entonces, este sistema tiene dos normas, la parte de tesorería y la parte de crédito público. Eso no significa que sean dos sistemas. Es un solo sistema y se lo ve como un solo sistema, porque cuando hablamos de crédito público, si obtenemos un crédito público, también es un ingreso de recurso y ese ingreso de recurso también tiene que manejarse en lo que es la tesorería del Estado. Por eso se lo ve como un solo sistema, pero están en dos normas. En la resolución suprema 2180-56, 2180-41, y ese es el objetivo, ¿no? El manejo de los recursos y del crédito público. Y del crédito público. Esto está normado, hemos dicho, en el artículo número 11 de la ley 78. Aquí lo que les decía se lo ve como un solo sistema. ¿Por qué se lo ve como un solo sistema? Todos los recursos que recibe internamente de recaudaciones de impuestos, el financiamiento, el financiamiento también ingresa a la parte de los ingresos, ¿no? De los ingresos
de las entidades públicas y son manejados en el sistema de tesorería. Por eso es que se lo ve como un solo sistema. Nuevamente, este sistema está normado en esta resolución suprema. Y en su artículo número 2 señala, conceptualiza qué es este sistema. Entonces, todo lo relacionado al manejo de tesorería o del flujo de efectivo, del flujo de las instituciones, está normado en esta resolución. Está normado en esta resolución y como les había señalado, todos son un conjunto de normas, primero, normas. Además, es un conjunto de principios porque están sentados, toda esta parte normativa están sentadas en principios y como son normas administrativas, lo que hacen es normar procedimientos, procesos, procedimientos. ¿Vinculados con qué? Con la efectiva recaudación de los recursos públicos y los pagos. ¿Qué es lo que hace entonces el sistema de tesorería? Lo que administra, lo que administra y controla es la recaudación de los recursos y el tema de los pagos. Eso es lo que administra. Lo que cobramos, los recursos que van recaudando y los pagos que van realizando. Entonces, ese es el manejo que se lo hace. Como les decía, si esto se ha ido manejando correctamente, no debería haber desfases en las entidades públicas. No sé qué, habría que ver qué problema ha sucedido, ¿no? Estos son los objetivos del sistema de tesorería, recaudar los recursos públicos en el momento de su exigibilidad. Acá está en el objetivo, nos señala, ¿no? Esto también es parte del examen, o no del examen, este es parte del trabajo número 2. Tienen que hacer un resumen de los subsistemas, ¿no? Y estos son los objetivos que tienen los subsistemas. Entonces, tenemos en la recaudación, se debe recaudar cuando corresponde, por ejemplo, el cobro de impuestos, las transferencias del Estado y todo eso se van haciendo las recaudaciones. Entonces, las recaudaciones deben recaudarse en cuando son exigibles. Bueno, puede ser que el contribuyente o el ciudadano no cancela oportunamente, pero no todos. Siempre va a haber, em, cuando hacemos el pago de impuestos en las alcaldías, por ejemplo, en las alcaldías el pago de impuestos debe haber un porcentaje que cancela el primer mes, otro porcentaje el segundo mes. En base a eso se va haciendo una programación, ¿no? Cuánto más o menos se recauda. Más o menos, si no me equivoco, el gobierno autónomo municipal de La Paz recauda más o menos, si no me equivoco, 800 millones de impuestos de la propiedad de inmuebles y vehículos. Entonces, recauda los 800 millones. Entonces, eso ya va a hacer su programación cuando va a cobrar y esto se tiene que ir cobrando durante el año, ¿no? Es decir, cada día va a ingresar ingresos a las entidades públicas. Recauda y administra esos recursos. Una vez que recauda, esto tiene que administrar cómo lo vamos a gastar, en qué lo vamos a gastar y está en función al presupuesto, ¿no? Otra cosa más que hace este sistema es custodiar los títulos valores. Algunas entidades públicas podrían tener algunos títulos valores y otros más. Por ejemplo, el tema de la gestora tiene lo que es, administra los fondos de jubilación y ellos tienen muchos títulos valores. Hoy en día, a pesar que ya son todos digitales, ya casi ya no hay nada físico. Entonces se custodian estos títulos valores. Antiguamente se hacían algunos valores, pero ¿qué pasa si se está manejando? Por ejemplo, el Banco Central maneja parte de las reservas en oro, ¿no? Entonces ese es un valor. Y eso tiene que estar custodiado y de eso también, de eso se encarga este sistema de tesorería y crédito público. Recaudar, administrar y custodiar títulos valores. Los tiene dos subsistemas. Este sistema de tesorería tiene dos subsistemas. Y el subsistema de recaudación, que ya hemos explicado un poco ese tema, y el subsistema de administración de recursos. Primero se recauda y después se lo administra. ¿Cómo lo vamos a gastar? ¿Cuándo lo vamos a gastar? ¿Cuándo vamos a programar los pagos? ¿En qué momento ingresa y en qué momento salen los pagos? Entonces, todo eso tiene que ser manejado en el sistema de tesorería. Nuevamente, si hubiéramos ido analizando con relación a la eficacia de la ley 78, en la primera pregunta del foro debate, en cuanto a la eficacia, podríamos analizar sistema por sistema o subsistema también. Si este sistema está funcionando bien, el manejo de los recursos del Estado debería estar bien.
no debería haber déficit de pagos o falta de recursos, no debería existir. Ahora, como les digo nuevamente, no sé qué problema haya habido, pero todo está programado. Cada día yo recaudo y también cada día tengo que programar mis pagos en función a lo que tengo y a lo que he presupuestado. Yo no puedo gastar más de lo que recibo. Mm, entonces, habría que ver cuál es el problema. Entonces, si funcionan bien estos sistemas, las entidades públicas deberían estar funcionando bien y por ende el Estado debería estar funcionando correctamente. El sistema de crédito público está normado, su norma básica está en la Resolución Suprema 218041. Estas son normas antiguitas, 1997, y establece una conceptualización, un concepto, no nuevamente es un conjunto de principios, normas, procesos para la eficiente y eficaz gestión de la deuda pública, para contratar deuda pública con la menor cantidad de interés o pago de intereses y que podamos pagar, ¿no? No es que una entidad pública se preste y no pueda cancelar. Ya dentro de la administración financiera gubernamental, ¿qué significa esto? Que la deuda que generan o que realizan todas las entidades públicas tiene que estar planificada en el Estado. O sea, no es que tienen vía libre para prestarse todo lo que puedan las entidades públicas, sino tiene que estar en función también a una planificación, o sea, a lo que es el presupuesto. Ahí ya uno sabe de que si se va a prestar de un banco o no se va a prestar. Entonces ya tiene que estar programado. El objetivo del sistema que es regular las operaciones sobre la captación y administración de recursos financieros obtenidas por el endeudamiento público, ya sea interno o externo, ¿no? Crédito interno o externo. ¿Qué es lo que hace entonces? Administra, ¿no? Administra lo que es la deuda pública en cuanto a cómo nos vamos a prestar, bajo qué condiciones y cómo vamos a realizar el pago, que se realice el pago de cada cierto tiempo. Este sistema de crédito público igual tiene dos subsistemas. Un subsistema de la planificación de la deuda pública, es decir, donde se planifica la deuda, qué tipo de deuda nos conviene, cuándo nos prestamos. Tal vez la última deuda del Estado, por ejemplo, probablemente no haya estado planificado. Nos hemos prestado 1.000 millones, ¿no? Hemos colocado bonos. Y eso es parte de este subsistema que es la planificación de la deuda pública. Y el segundo subsistema es la administración de la deuda. Entonces, la administración es que los pagos que tenemos que realizar, las amortizaciones que tenemos que hacer, los pagos de capital, los pagos, todo eso tiene que estar administrado, pagado oportunamente, ¿no? Porque eh, todo ese plan de pagos tiene un plazo establecido, no tienen plazos. Y el último sistema para lo que es la ejecución de las actividades es el sistema de contabilidad integrada. El sistema de contabilidad integrada, eso está normado en el artículo número 12 que establece, ¿no? Que todas las entidades públicas tienen que implementar un sistema de contabilidad integrada. No estamos hablando del sistema informático todavía. Estamos hablando de un sistema de contabilidad, de un conjunto de normas que se aplican dentro de las entidades públicas para generar información contable, presupuestaria y de flujo de efectivo. Entonces, estamos hablando de eso, de un conjunto de normas. No estamos hablando todavía del sistema informático. Claro que las entidades públicas, casi todas las entidades públicas se están utilizando para esta parte, para cumplir la contabilización, se está utilizando el SIGEP, ¿no? El SIGEP se está utilizando y prácticamente el 99.9% de las entidades públicas utilizan el SIGEP, que este es un sistema de administración. En este caso, hay una parte que es contable, donde se contabiliza todas las operaciones económico-financieras del Estado. ¿Ya? Y cuál es el objetivo? Es contabilizar las operaciones patrimoniales, presupuestarias y de flujo de efectivo. Esto es importante en la administración pública, todas las entidades públicas es importante, sí. Ahora, si los relacionamos con la eficiencia, con la eficiencia
de la Ley 78 y con el Foro Debate 1, estará funcionando. Si este sistema no funciona bien, esta información debería proporcionar información financiera. Proporciona información. Una de las informaciones son los estados financieros, ejecución presupuestaria. Entonces, esta información nos sirve para la toma de decisiones. Esta información tiene que ser oportuno, útil y confiable, ¿no? Yo en muchas instituciones que he trabajado, los estados financieros no tenían buena información. No voy a poner nombres, es una entidad pública que trabajaba solamente una regional, tenía errores de aproximadamente 52 millones. En otras instituciones, 100 millones, en otras he visto 500 millones de error. Y muchas cosas no contabilizadas o que no incorporaban. Aparentemente también, probablemente, si no han contabilizado, si no ha ido por la vía presupuestaria, mucha deuda no ha contratado. Se escuchaba hablar, por ejemplo, en el municipio en la alcaldía de Santa Cruz, que debían a médicos 3 meses, que debían el desayuno escolar todo el año. No sé cómo se ha manejado el tema presupuestario, el tema de flujo de efectivo, el sistema de tesorería y cómo se ha manejado la contabilidad. Ya, entonces no, o sea, es como si no hubiera funcionado el sistema de presupuesto, el sistema de tesorería y la misma contabilidad no haya incorporado información. Por ende, la información financiera ya está incompleta, ya estuviera mal la información financiera. Y si tenemos mala información financiera, vamos a tomar malas decisiones o vamos a hacer un mal análisis. Y eso nos va a incidir en la transparencia del sector público, sí nos incide en la transparencia, ¿no? Porque no estuviéramos proporcionando información correcta. Este sistema está normado en lo que es en las normas básicas del sistema de contabilidad integrada en la resolución suprema 22957, que ha sido emitida el 2005. Ahí está la norma, tiene una columna del trabajo, ¿no? Del trabajo número 2. Y esta también hace una conceptualización en la norma básica. En la norma básica es una conceptualización. Es un conjunto de principios, se asienta sobre principios, normas. Lo primero es un conjunto de normas. Ya, esto tiene normas técnicas, tiene algunas prácticas, te dicen cómo registrar, cómo evaluar, cómo procesar, cómo registrar tus inventarios, cómo registrar la parte impositiva. Entonces te dan ciertos elementos en la parte normativa para el registro y para la elaboración de los estados financieros. Entonces, es un conjunto de normas, ¿no? Normas, principios, procedimientos, normas técnicas. ¿Cuál es el objetivo del sistema de contabilidad integrada? ¿Cuál es el objetivo? Es registrar todas las transacciones presupuestarias, financieras y patrimoniales en un registro único. Entonces, ¿cuál es el objetivo del sistema? Generar información. ¿A través de qué? De los registros contables. Siempre han debido escuchar, ¿no? Se tiene que contabilizar, va a ir a contabilidad. Además, este sistema, ¿cuál va a ser su objetivo? Va a facilitar que todo servidor público va a rendir cuentas, ¿no? Rinda cuentas de la administración de resultados. Y eso estuviera en función a la información financiera que va a producir. Han debido escuchar en muchas entidades públicas, dicen, no, hemos llegado a la ejecución presupuestaria del 75%, hemos llegado al 80%. Eso es lo que mencionan, ¿no? O sea, hay un poco la idea de que cuanto más alta es la ejecución, la entidad pública ha sido más eficiente. Eso es relativo. Eso es relativo, se pensaba de esa manera, porque si ejecutas a un 100%, es muy probable que te vas a quedar con deudas. ¿Por qué? Porque hay cosas que no se presupuestan y que sí forman parte hay cosas que se convierten en gastos a fin de año, por ejemplo, la depreciación, la previsión de beneficios sociales, hay algunas cosas que no son presupuestarios y que eso te puede generar pérdida. Otro objetivo es producir información. El sistema nos va a dar información para la toma de decisiones, para la toma de decisiones. Y presentar información ¿a quién? A todas las instituciones, ¿no? Y también ¿cuál es el objetivo? Nos proporciona información para el control interno y externo, para que se haga auditoría. Todas las entidades públicas se hacen auditoría de los estados financieros.
de los estados financieros. Cada año, auditoría interna o auditoría externa hace auditoría y para eso este sistema, a través de la información que proporciona, permite que se pueda realizar este tipo de control, ¿no? O rendir cuentas. Este sistema tiene tres subsistemas. Un subsistema de registro presupuestario, un subsistema de registro patrimonial y un subsistema de registro de tesorería, pero cuando se registra está en un solo formulario. Todos estos entran en un solo formulario. Han debido escuchar los C31, C21. Todo eso está contabilizado, todos los gastos están contabilizados en este formulario C31, pero cada uno de estos sistemas genera información separada. En el sistema de presupuesto se genera información de la ejecución presupuestaria. En el subsistema de registro patrimonial se generan los estados financieros. No todas las entidades públicas generan estados financieros. Y en el registro de tesorería genera información de cuánto debemos, cuánto hemos pagado y cuánto hay pendiente por pagar, ¿no? El flujo del efectivo, el movimiento del efectivo, o lo que es caja, ahorro, e inversión, cuánto de dinero nos está sobrando. Hasta ahí hemos terminado los sistemas para ejecutar las actividades programadas, cuatro sistemas, ¿no? Manejo de personal, contratación de bienes y servicios, manejo del efectivo a través del sistema de tesorería y el crédito público, y por último la contabilización. Ahora este es el octavo sistema que es para hacer control gubernamental. Este sistema es para hacer control. ¿Y cuáles son los objetivos de este control gubernamental? Es ayuda a mejorar. O sea, no lo debemos ver. Aquí vamos a hacer un poquito de aclaración. A veces se lo ve a auditoría como algo depresivo, digamos, ¿no? Y yo que he trabajado muchos años en la administración pública, a veces los servidores públicos tienen temor, ¿no? Cuando viene auditoría y te pide algo de información, y ya empiezas a generar algo de temor. Pero su principal objetivo de lo que es el control gubernamental es mejorar el logro de objetivos, es decir, que a futuro, a través de sus observaciones, va a ayudar a mejorar a la institución. En pocas palabras, debería ser mejor entonces que nos hagan control. Y cuando se siente el ambiente de control, es decir, nos están controlando, probablemente los funcionarios van a ir haciendo su trabajo más oportunamente y mejor porque van a sentir ese control. Pero entonces el objetivo principal es ayudar a mejorar al logro de los objetivos y aquí están los fines de la ley 78. Eficiencia en la captación y uso de recursos. Nos van a ayudar en ese objetivo, en ese fin. La información, la confiabilidad de la información financiera. Las auditorías financieras nos ayudan a mejorar la razonabilidad o la confiabilidad de esa información financiera. Los procedimientos para que toda autoridad rinda cuentas, igual, todo esto, todos los sistemas generan información y eso es parte de la rendición de cuentas. El POA, vamos a tener cuánto de cómo estamos alcanzando nuestras actividades, nuestros objetivos, el presupuesto, cuánto estamos ejecutando, la parte de contabilidad, el estado, ¿no? De los activos, pasivos, y cuánto de dinero tenemos, cuántas deudas, cuántos por cobrar, cuántos por pagar. Y la capacidad administrativa. Em, si hay cosas que tienen que mejorar los servidores públicos o tienen que implementar algunos procedimientos, tienen que ir mejorando constantemente. Entonces, el control, como va a retroalimentar y todo el tiempo tiene que ir a ayudar a mejorar la institución. En pocas palabras, el control ayuda a mejorar para que los servidores públicos cumplan mejor sus funciones y también la entidad logre sus objetivos. Procura la eficacia, la eficiencia de los sistemas de administración. Entonces, a través de los controles, los sistemas tendrían que mejorar porque se hacen auditoría aparte de los sistemas o se puede hacer una auditoría también a la parte de los sistemas. Pero cuando hablamos de control gubernamental, no solamente es auditoría. Una parte es la auditoría, vamos a ver en las siguientes diapositivas. Y por último es evaluar, ¿no? El control tiene que evaluar los resultados. ¿Se acuerdan que al inicio les he dicho que se tiene que evaluar los resultados? Que la ley 78 tiene que al final tiene que evaluar los resultados.
Entonces, el control gubernamental tiene que evaluar si esos resultados son buenos o malos. Creo que nos falta llegar harto a este nivel de los resultados. No nos alcanza el tiempo, ¿no? Podría explicarles un poco cómo funciona la eficacia de las operaciones y los resultados. Y tal vez ya como anécdota, yo hice una auditoría al PI a 5 años hecho, es decir, a los objetivos de 5 años, hecho a los objetivos, teníamos como 5 objetivos. El resultado de la auditoría es sacado cero. ¿Qué quiere decir? Que los 5 años no nos hemos enfocado en los objetivos que debíamos haber logrado. Los resultados, malos. Entonces, se estaba cumpliendo con la evaluación de los resultados, se debería medir el POA o los objetivos cada año. Cada 5 años se debería medir el PI. Entonces, por ejemplo, estos en términos de resultados. Y esta es una forma, digamos, a través del POA, presupuesto y del PI, del cumplimiento de los objetivos, se están evaluando los resultados, pero no solamente evalúa auditoría, sino que también los ejecutivos todo el tiempo hacen evaluación de su POA. Han debido ver en sus entidades públicas que se hacen evaluaciones del POA trimestralmente, evaluaciones del presupuesto mensualmente y van haciendo ese control, van haciendo evaluaciones. Vamos a ir viendo en la siguiente diapositiva que no solamente el control gubernamental es hacer auditoría, pero parecieran todos, creeríamos, ¿no? Que el control gubernamental solo auditoría, no. Es una partecita, vamos a ver que la auditoría es esta parte y la auditoría es esta parte. Ahora sí vamos a ver qué se entiende por control gubernamental. El sistema de control gubernamental primero tiene dos sistemas. O sea, dentro del sistema hay dos sistemas. El sistema de control interno y el sistema de control externo. ¿Y a qué se refiere? Este va a ser un dibujo de una entidad. Dentro de esta entidad hay operaciones y actividades. Dentro de esta institución se hacen controles y también tienen UAI. Tienen UAI. Entonces, todos los controles que se hacen al interior de esta institución, de la entidad pública, se llama sistema de control interno. Y cuando se hace una auditoría externa de la Contraloría General del Estado, puede hacer una auditoría a otra entidad pública, eso llamamos sistema de control externo, fuera de la institución. Alguien que está viniendo a hacer control, pero que no pertenece a la entidad. Firmas privadas de auditoría en las alcaldías pequeñas hacen firmas privadas de auditoría, hacen auditorías a las entidades públicas, también eso es auditoría externa. Y entonces, internos de adentro y externo fuera de la institución. El control que hacen personas de fuera de la institución. Dentro del sistema de control interno hay dos, mm, dos partes. El sistema de control interno previo y el sistema de control posterior. ¿Y a qué se refiere el sistema de control previo y posterior? El sistema de control interno previo hacen todos los funcionarios de la entidad. En pocas palabras, una parte de los controles los realizan todos los servidores públicos. Todos hacen. Ustedes hacen control. Un portero de una institución hace control, está pidiendo carnet, está registrando en el cuaderno, a quién está buscando, quién sale, quién no sale, en algunas instituciones revisan los maletines, si están llevando algo, si están transportando, si están llevando algún equipo a la institución, hacen todos control. El gerente está haciendo control, las MAES están haciendo control, contabilidad está haciendo control, si está todo documentado. Entonces, todo el tiempo, los servidores públicos están haciendo control y a eso llamamos previo. Es decir, antes de que termine algo, antes de que termine algo. Cuando se está haciendo una actividad, una tarea, ahí yo controlo. Estoy haciendo un registro contable y estoy controlando que esté todo documentado, que la factura sea la correcta al importe que estamos pagando. Cuando estoy haciendo un control ya en portería, los guardias van a verificar que nadie esté ingresando con algún equipo o esté saliendo con un equipo. Si alguien está con mochila, seguramente la va a revisar, está haciendo un control previo antes de que ingrese, y a eso llamamos control previo. Todos los servidores hacen control previo. Posterior es cuando ya ha ocurrido, cuando ya han pasado las cosas. Posterior.
Esto es un dibujo que podemos hacer que es una operación, algo que se hace, y en esta operación todo el tiempo se hace controles. Todo el tiempo se hace control. A esto llamamos control previo. Todos los funcionarios que hacen control dentro de esta operación es control previo. Pero cuando ya ha terminado, ya han elaborado los estados financieros y auditoría interna hace auditoría a los estados financieros, a eso ya estamos llamando es control posterior. Y ya se han terminado los estados financieros, ya se han construido los estados financieros, está entrando a hacer auditoría a los estados financieros, auditoría, y eso se llama sistema de control interno posterior. Posterior a haber realizado las actividades. ¿Y quiénes realizan ese sistema control interno posterior? Los ejecutivos, a través de los informes de POA, presupuesto, ejecución, estados financieros, y auditoría interna, ¿a través de qué? ¿Qué hace auditoría interna? Auditorías. Y han debido ver a sus auditores que todo el tiempo están haciendo auditores. Y el sistema de control externo lo hacen auditores externos. ¿Y cómo se hace? Auditoría. Solamente se hace pura auditoría. Ellos no hacen control previo. Son externos. Los externos son posteriores igual. No pueden ser previos. Previos hacen todos los servidores públicos. Espero que se haya entendido el sistema de control gubernamental. Entonces, cuando hablamos del sistema de control gubernamental, muchos en sus opiniones han hablado del control, de la auditoría, de la Contraloría General del Estado. Pero vean que cuando hablamos del sistema de control gubernamental, no solamente es auditoría. Es más, yo les diría, la eficacia de las cosas que se hagan bien no depende tanto del control posterior, porque eso ya es post, ya has comprado mal algo y ya has comprado algo que no sirve, no has cumplido una norma, has hecho algo mal, eso es posterior. Mientras que si tenemos un buen control interno previo y todos los funcionarios hacen bien su trabajo y hacen control, no sé, a ver, podríamos poner el ejemplo de la gasolina, ¿no? Si todos los funcionarios públicos, desde la contratación hasta la venta, los surtidores, hubieran hecho un buen control, mm, porque se puede saber, ¿no? Se puede saber dónde ha fallado. Dónde ha fallado desde la compra hasta la entrega a los surtidores. Si estos funcionarios han cumplido bien sus controles y sus funciones, seguramente deberíamos tener una gasolina de buena calidad. Pero si estos funcionarios no han cumplido bien sus labores, tal vez no solamente ha sido tema de control, sino de que ha habido actos o hechos que intencionalmente no se ha hecho los ciertos controles y la gasolina ha llegado mal. Ha llegado mal, ahora, ¿qué pasa? Ya, esto ya ha pasado, ya se ha comprado, ya se ha entregado la gasolina. Ahora, ¿qué se puede hacer? Control posterior. ¿Quiénes pueden hacer control posterior? Auditoría interna y los auditores externos. Pueden hacer ahora ellos auditoría a esta compra y a esta entrega de combustible. ¿Quién ha fallado? ¿Se puede determinar dónde está el error que ha fallado? Sí se puede determinar, sí se puede determinar. Pero el éxito de una institución que cumpla sus cosas, más que de auditoría, más que los auditores, porque probablemente los auditores no detecten, porque ese es otro problema, ¿no? Muchos en su comentario me decían el control, la Contraloría, pero ellos tendrían que hacer un buen trabajo, los auditores. Si hacen mal trabajo, bueno, tampoco van a identificar las causas y por qué está mal, para mejorar. Entonces, más depende siempre de todos los funcionarios que hagan bien su trabajo, más que auditoría. Porque después lo otro sería pensar que los auditores hacen un buen trabajo, no. Y eso ya hemos explicado, el sistema de control gubernamental. La auditoría externa se hace con pura auditoría. Hay varios tipos de auditoría: auditoría financiera, de cumplimiento, auditoría operativa, auditoría ambiental. Lo que les he dicho, la auditoría financiera o la auditoría de confiabilidad se lo hace todos los años a las entidades públicas. ¿Quiénes son los ejecutores del control externo posterior? ¿Quiénes hacen auditoría externa? Los auditores de la Contraloría General del Estado, los auditores de las unidades de auditoría interna de las entidades que ejercen tuición y las firmas privadas o las firmas y profesionales independientes de auditoría. Ellos también hacen control externo posterior. Les he dicho auditores externos a una entidad pública.
¿Quién es el órgano rector del control gubernamental, del sistema de control gubernamental? Es la Contraloría General del Estado, ya hemos visto una diapositiva. ¿Y cuáles son sus funciones? Elaborar y emitir las normas básicas. Ellos son los que emiten las normas básicas. En materia de auditoría, emiten las normas de auditoría gubernamental, han debido escuchar alguna vez hablar. Evalúan el funcionamiento de los sistemas. Estamos viendo aquí ahora las las atribuciones que tiene y la Contraloría, por ejemplo, hace capacitación. Tiene el CENCAP, entonces tiene también esa atribución. Elabora normas, evalúa los funcionamientos de los sistemas a través de auditorías o supervisiones. Evalúa los informes de auditoría interna elaborados por los auditores internos. Revisa el trabajo de los auditores internos. Puede, puede supervisar el trabajo de todas las entidades públicas y puede hacer auditoría a todas las entidades públicas. Ya puede hacer auditoría a todas las entidades públicas. Esas son sus atribuciones de la Contraloría. Revisar el trabajo de los auditores. Otra cosa que norma y reglamenta, con eso hemos terminado los sistemas. Con eso hemos terminado los sistemas de administración y de control. Tenemos 7 sistemas para administrar y tenemos un octavo sistema para controlar las actividades del sector público. Entonces vean que el control no solamente es auditoría, así que el control depende de todos. Bueno, una parte del control es auditoría. Ahora vamos a ver lo que es el régimen de responsabilidad por la función pública. Otra cosa que norma y reglamenta la Ley 78 es el régimen por la función pública. Y cuando hablamos del régimen de la responsabilidad por la función pública, ¿por qué nace la responsabilidad por la función pública? Porque el Estado maneja harto dinero, ¿no? Maneja el presupuesto del 2026 que no ha sido reformulado, maneja cerca de 290 mil millones de bolivianos. Todas las entidades públicas manejan recursos. Y como se delega la administración a servidores públicos, al presidente, los ministros, las MAES y todos los demás funcionarios, como manejan recursos económicos del Estado, tienen que estar sujetos a esa responsabilidad, porque puede ser que ellos administren incorrectamente o estén también haciendo algunos actos que no son correctos para apropiarse dinero, entonces tienen que estar sujetos a la responsabilidad. Primero, unos aspectos generales sobre esta responsabilidad, que todos los actos y hechos de los servidores públicos se presumen que son lícitos mientras no se lo demuestre lo contrario. Es decir, mientras no se demuestre a través de un informe de auditoría y de un proceso una sanción emitida por una autoridad, mientras no se tenga eso, se presume la licitud de las cosas. ¿Y qué significa la licitud de las cosas? ¿Qué significa? Que debes de unir los requisitos de legalidad, ética y transparencia. Y cuando estamos hablando de legalidad es que cumple, no cumple, digamos, hacemos un proceso de contratación, cumple y cumple. Pero hasta ahí estamos viendo la parte legal, no estamos viendo el resultado. Lo que tenemos que llegar a ser, hemos cumplido, pero el resultado es bueno o malo. A ese nivel debería llegar la ley 78 y deberíamos trabajar ya en eso. Pero ¿por qué no hemos ido avanzando? Ya deberíamos estar los auditores y todos en función al resultado. Lo que pasa es que cuando se ha creado la ley 178-1990, ya han pasado tantos gobiernos que vamos haciendo cambio de funcionarios públicos todo el tiempo. Y es como empezar de nuevo, empezar de nuevo. Estamos avanzando y empezamos de nuevo. Tal vez ni siquiera empezamos, tal vez retrocedemos de nuevo. Ya, y por eso es que no estamos llegando a este nivel, que deberíamos ya estar a ese nivel, que la administración pública debería estar funcionando ya todo con eficiencia, con eficacia y con buenos resultados, con buenos resultados. Y creo que es decir, hemos cambiado gobierno y ahí está un poco los resultados, ¿no? Cómo estamos administrando los recursos. Pero cuando hablamos de licitud, entonces es cumplir, pero una cosa es cumplir y otra cosa es resultado. La responsabilidad emerge a raíz del incumplimiento de los deberes de los servidores públicos. Entonces, la responsabilidad nace a través de hacer algo o no hacer algo, de no cumplir algún deber que debe hacer el servidor público.
Y hablamos de la acción o omisión. Los servidores públicos estamos haciendo todo el tiempo actos, estamos haciendo actos, y esos actos pueden estar bien o pueden estar mal. O no quieren hacer o no hacen, igual tiene igual responsabilidad, no hacer. Entonces, la responsabilidad emerge de lo que hace el servidor público, pero no de las cosas que hace bien, de las cosas que hace mal. Entonces, nace de la acción o omisión de los servidores públicos, pero que incumple su deber o que incumple una norma. Y vamos a ir viendo aquí algo importante. Dice que los servidores públicos tienen que desempeñar sus funciones con eficacia, economía, eficiencia y transparencia. Cuando estamos hablando de eficacia, economía, estamos hablando de resultados, que los resultados tienen que ser buenos. Por eso, a ese nivel, no solamente es con que sea lícito, sino que también el resultado sea bueno. Debería ser bueno. Entonces, a este nivel deberíamos estar llegando a la ley 78, pero ¿por qué no ha avanzado? Ya estoy ya poniendo varias cosas que han fallado. ¿Qué es la acción y omisión? La acción es el efecto o resultado de hacer algo. Autorizar, firmar, aprobar, autorizar un pago, revisar, todo eso, todo el tiempo el servidor público está haciendo acciones, actos están haciendo, pero no todos los actos son malos, ¿no? Sino los actos que no, que está incumpliendo una norma o que está generando un daño económico al Estado. Y la omisión es no hacer lo que se debería hacer, lo que manda la ley a hacer y no has hecho, podrías tener igual responsabilidad o deberías tener igual responsabilidad. ¿Quiénes son sujetos de responsabilidad o cómo va el tema de la responsabilidad? Todos los servidores públicos tienen que responder ante sus superiores jerárquicos y los máximos ejecutivos tienen que responder ante las MAES, ¿no? Ante las MAES de las entidades que ejerce tuición. Por ejemplo, en el tema de YPFB, el presidente de YPFB tiene que responder ante quién, ante el ministro de Hidrocarburos. Eso es lo que está diciendo. Y todas las autoridades y el ministro de Hidrocarburos y todos los ministros tienen que responder ante la Asamblea Legislativa en el tema de los municipios, los alcaldes, esos tienen que responder ante el órgano legislativo, ante las asambleas departamentales, consejos municipales, o en el caso, por ejemplo, de la universidad, al consejo universitario. Tienen que responder a una instancia más superior. Y al fin y al cabo, todos los servidores públicos tienen que responder ante la sociedad. Ya por eso hablamos que todos tienen que responder. Creo que lo que más tendrían que responder tienen ese deber los servidores públicos de responder ante la sociedad por los resultados que hacen, por las actividades, por las acciones que hacen. ¿Quiénes son sujetos de responsabilidad? ¿Quiénes son sujetos de responsabilidad? Los servidores públicos y los ex servidores públicos. O sea, alguien que normalmente la responsabilidad por la función pública es para los servidores públicos que han estado en una entidad pública en el tiempo que ha prestado el servicio. Pero ¿qué pasa? El servidor público deja de ser servidor público, ya es ex servidor público, pero durante el periodo que estaba el año 2020, durante el tiempo que estaba en el sector público, por ese tiempo y por las cosas que ha hecho, también puede ser sujeto de responsabilidad. ¿Quiénes son responsables entonces? Los servidores públicos y ex servidores públicos. ¿Ya? Y ex servidores. ¿Quiénes más son responsables? ¿Quiénes son más responsables? Son sujetos de responsabilidad de índole civil y penal, además las personas naturales o jurídicas que tengan alguna relación con el Estado. Entonces, todo el tiempo las entidades públicas van haciendo contratos con otras entidades públicas, ¿no? Con personas, con consultores, con comercios, con empresas. Ya podemos tener ahí una persona natural o también podemos tener una persona jurídica, una empresa. Entonces, hay una relación de una entidad pública con estos. Cuando en producto de esa relación, de ese hecho contractual, por ejemplo, esta persona natural ha vendido computadoras o ha prestado un servicio
ha hecho una consultoría y producto de esa consultoría no ha presentado los resultados, no se han cumplido los objetivos y hay daño económico. Producto de ese hecho, esta persona natural puede estar sujeto a responsabilidad, pero no responsabilidad administrativa ni ejecutiva. Vamos a ver ya los tipos de responsabilidad. Solamente pueden ser responsabilidad civil o responsabilidad penal. Las personas jurídicas también pueden ser sujetos de responsabilidad civil o penal, pero no administrativa. Vamos a ver ahora los tipos de responsabilidad. La ley 178 crea, ¿no? Crea 4 tipos de responsabilidad: la responsabilidad administrativa, la responsabilidad ejecutiva, la responsabilidad civil y la responsabilidad penal. 4 tipos de responsabilidad. ¿Algún otro tipo de responsabilidad más debería haber? No, porque son los tipos de responsabilidad que puede tener uno producto de producto de lo que es la administración pública, de administrar, ¿no? De prestar el servicio. Ahora veamos de qué trata estos tipos de responsabilidad. Al igual que la norma básica de los sistemas, la ley 78 solamente señala que hay 4 tipos de responsabilidad. Todo eso está reglamentado en otra norma, en un decreto supremo, en la 23318A, así como todos los demás, esta parte de responsabilidad está reglamentado también en otro decreto supremo. Queremos aprender más sobre el régimen de responsabilidades, tenemos que tomar un curso y en ese curso se ve este decreto supremo. Está en base a ese decreto supremo. ¿Qué es la responsabilidad administrativa? Y estamos explicando una partecita de eso, algo básico estamos explicando. ¿Qué es la responsabilidad administrativa? La responsabilidad administrativa es cuando esa acción, hemos dicho que la responsabilidad deriva de la acción u omisión. Cuando esa acción u omisión contraviene el ordenamiento jurídico administrativo y normas que aseguran la conducta funcionaria. Cuando hemos visto la diapositiva de la ley 1178 y aquí teníamos, más abajo teníamos las normas básicas y más abajo teníamos otros instructivos, reglamentos, a todo eso llamamos ordenamiento jurídico administrativo, porque todas estas normas es para administrar las entidades públicas y los servidores públicos tienen que cumplir esas normas. Por eso es importante saber en función al trabajo que realizamos, ciertas normativas que estás relacionado a nuestro trabajo, sí. Si estás trabajando en recursos humanos, tienes que saber muchas normas, ¿no? Aparte del SAP, tienes que saber otras normas. Si estás trabajando en contratación de bienes y servicios, tienes que dominar y saber lo que es contratación, las normas básicas del sistema de contratación. Y todos los servidores públicos necesitamos saber de la normativa y creo que uno de los objetivos de este curso es saber primero qué es la ley 78. Pero en la ley 178 no te dice qué debes hacer, qué no debes hacer. No hay eso. La ley 178 es una ley genérica para implementar sistemas de administración en el sector público. Es una ley administrativa, cómo se va a administrar. Pero ya los procedimientos, los procesos de cada uno se tienen que hacer. Entonces a eso le llamamos ordenamiento jurídico administrativo. Aquí no nada que ver, por ejemplo, el Código Civil o el código civil, el código de las familias, y el código tributario puede un poquito entrar. Podría entrar si es una empresa pública y factura, y entonces sí o sí los funcionarios públicos tienen que cumplir esa norma. Entonces está relacionado a la norma administrativa, no otro tipo de normativa. Entonces, cuando se contraviene esa norma, cuando se contraviene una norma y la falta no es em, eh, está contraviniendo además la conducta funcionaria, los códigos de ética. Y también tenemos la ley 2027. Ojo, que la ley 2027 no te dice mucho qué debes cumplir, más son los requisitos que debe cumplir el servidor público. Entonces, las normas básicas, prácticamente estuviéramos hablando de las normas básicas. Las normas básicas te dicen cómo hacer un trabajo, cómo administrar, cómo hacer el presupuesto. Entonces, prácticamente estamos hablando de estas normas más éticas. Porque si hablamos de la ley del Estatuto del Funcionario Público, no te dice cómo hacer el trabajo. La ley del Estatuto del Funcionario Público habla de los derechos y obligaciones que tiene el trabajador, el servidor público. Mientras, ¿dónde te dicen, qué normas te dicen cómo trabajar, cómo hacer? Ah, en las normas básicas, en el manual de organización y funciones que tienen todos,
en el manual de procesos y procedimientos que todos deben conocer y en sus POAIs las actividades que deben realizar. En todos estos instrumentos prácticamente está lo que debe hacer el servidor público. Todos tienen que cumplir el manual de organización y funciones, deben cumplir con sus procedimientos, ciertos trabajos que realizan todos los servidores públicos. Y, y además en función de las normas básicas. A esas normas son las que incumplen o hacemos mal y tenemos responsabilidad administrativa. Un ejemplo les podría poner mm, en una revisión que estaba realizando en tema del manejo de bienes, Decreto Supremo 181, normas básicas del SAPS, normas básicas del SAPS, estaba haciendo una auditoría financiera, no una auditoría exclusivamente de esto. Y resulta que esta norma señala de que cada año, mínimamente cada año o a fin de año, se tiene que hacer un inventario de los almacenes. Se tiene que ser, es obligatorio hacer este inventario. Entonces tiene que ser un inventario. Y eso se programa entre noviembre y diciembre, se hace esa programación y se ejecuta el inventario. Y resulta que en la programación y en la planificación de actividades no se ha establecido el inventario y tampoco se ha hecho el inventario. Se está incumpliendo una actividad, una labor que está establecida en el SAPSI. Entonces, por eso le ha derivado en responsabilidad por la función pública y le ha mandado a proceso administrativo. A eso se refiere, no cumplir una norma administrativa, no cumplir una norma administrativa. Entonces, ¿dónde están las cosas que tiene que realizar el servidor público? No está en la Ley 78, están en las normas básicas, en el manual de organización y funciones y en el manual de procesos. Esos son las normas que el servidor público debe cumplir en función al trabajo que realiza. Eso no significa que el servidor público tiene que conocer de todo, no, no es así. Los que están trabajando en presupuestos tienen que conocer más las normas de presupuesto. Los que trabajan en contabilidad tienen que conocer más las normas de contabilidad. Los que trabajan en almacenes tienen que conocer las normas relacionadas a su trabajo, el manejo de almacenes. Los que trabajan en atención médica, los médicos, eh, primero, la atención médica que están haciendo no está sujeta a control de la Ley 78. ¿Qué puede estar entonces sujeto a control? El pago que recibe, cuándo trabaja, qué días ha trabajado, eso está, pero ese control lo hace recursos humanos. ¿Qué otro control más le va a hacer al médico? Podrías revisarle a través del control interno previo o posterior cuántas recetas está dando, si está dando las recetas correctas, o a un solo paciente le está dando 3, 4 recetas, o está apropiándose de medicamentos a través de sacar otro tipo de recetas. A eso sí le llega el control, al manejo de los recursos. En este caso, está disponiendo de medicamentos. Y todos los servidores públicos, si piden algo, tienen que cuidar sus cosas, ¿no? Otro ejemplo, a todos los servidores públicos se los asignan equipos o no. Todos tienen equipos, escritorios, sillas, computadoras, impresoras. ¿Qué pasa si un servidor público se lo lleva a su casa un equipo? Está sujeto a responsabilidad. Entonces, todos estamos sujetos a responsabilidad, sí, estamos sujetos a responsabilidad. Pero ojo, la responsabilidad administrativa es por hacer algo que está mal y que es contrario al ordenamiento jurídico. ¿Quiénes son sujetos de responsabilidad? Solamente son sujetos de responsabilidad los servidores públicos y ex servidores públicos. La responsabilidad administrativa solamente son para aquellos funcionarios, servidores públicos que han prestado servicio a una entidad pública. ¿Quién determina la responsabilidad por la función pública? Se determina por denuncia, de oficio, dictamen e informe de auditoría. Ya han debido ver, ¿no? Quien hace, dentro de las entidades públicas hay una autoridad sumariante. Hay una autoridad sumariante por proceso interno se hace. ¿Quién determina las responsabilidades? La autoridad sumariante. Ya algunos de siempre en las entidades públicas hay procesos. ¿Cuál es la sanción de la responsabilidad administrativa? Es multa hasta un 20% de la remuneración. Si alguien que gana 10,000 bolivianos le sancionan con el 10%, sería 1,000 bolivianos su sanción, ¿no? 1,000 bolivianos que lo tienen que retener. Suspensión hasta un máximo de 30 días, normalmente sin goce de haberes. He visto algún caso que se ha suspendido
20 días provisionalmente, pero no era como sanción, como medida cautelar era. Los abogados estos saben un poco más. Pero la idea no es profundizar en temas de responsabilidad. Si quieren saber más de responsabilidad por la función pública, obviamente hay el curso posterior a este curso, hay responsabilidad por la función pública. Y sería bueno que hagan, todos traten de hacer ese curso, porque es bueno saber eso más. ¿Sí? Y otra sanción es la destitución. Cuando la falta es considerado grave, ahí uno puede, la autoridad sumariante puede sacarle destitución. Un ejemplo tal vez de los casos que he tenido, en una revisión no tenía una denuncia que se estaba comprando un servicio, se estaba ejecutando una obra por valor de 25,000 bolivianos. Y vean, por 25,000 bolivianos debería estar inscrito en el SICOES. Debería hacerse un proceso de contratación. No se ha hecho proceso de contratación y el director administrativo financiero directamente estaba haciendo una orden de pago. Entonces, no se estaba cumpliendo con el decreto supremo 181 con el tema de la contratación. Y para mí esto es una falta grave, peor todavía. He logrado obtener información que este trabajo no valía 25,000, este trabajo valía 13,000. Peor todavía, ¿no? Creo que es una falta muy grave y obviamente que le he mandado a proceso. Ahí, por ejemplo, creo que es una falta grave que está un poco ya hasta es medio irregular y bueno, no sanciona al auditor, quien sanciona es la autoridad sumarial. Para los ex servidores públicos se deja el registro constancia porque ya no le puedes cobrar multa, ya no le puedes suspender y tampoco ya le puedes votar y solamente se queda con fines de registro para que se registre en la Contraloría. Pero igual, aún así, son con fines de registro para la empresa, para la entidad. Plazo de prescripción de la responsabilidad administrativa. La responsabilidad administrativa prescribe a los 2 años de cometida la contravención. Prescribe rápido. Prescribe rápido, tal vez un cambio que se podría hacer en la ley 78 es esto, ampliar tal vez a 3 años, pero tampoco se puede cambiar mucho, porque las personas no podemos estar sujetos a responsabilidad toda la vida. Casi en nada estamos sujetos a responsabilidad todo el tiempo, sino tienen que tener un determinado tiempo. La responsabilidad administrativa entonces es 2 años. El ordenamiento jurídico administrativo les he explicado que son todas esas normas administrativas, ¿no? Las normas básicas y los reglamentos. Los reglamentos. La responsabilidad ejecutiva. La responsabilidad ejecutiva es el segundo tipo de responsabilidad. Es cuando la autoridad o ejecutivo, ¿a quiénes cae la responsabilidad ejecutiva? A los máximos, a la MAE y a los miembros del directorio. No todas las entidades tienen directorio. Entonces, ¿quiénes son sujetos de responsabilidad? Solamente la máxima autoridad ejecutiva y el directorio. Ya cuando incumplen algo, alguna obligación que señala la ley, por ejemplo, rendición de cuentas, o cuando su gestión ha sido deficiente o negligente, ahí puede llegarle la responsabilidad ejecutiva. Esta es la responsabilidad que no se está aplicando. Les he dicho, no estamos llegando a revisar el resultado. Y si no llegamos a revisar el resultado, no estamos llegando a este nivel. Y otro de los factores por qué no se aplica esta responsabilidad es que las MAES, como no se cumple el SAP, las MAES invitan a sus amigos o traen ya prácticamente no hay convocatorias en el Estado y contratan a su auditor o no. Y este auditor puede sacarles responsabilidad a su MAE, probabilidad casi cero. Y así funciona. Entonces, a la ley 1178, a la eficacia de la ley 1178 está afectando un poco este tema, ¿no? Y el tema de que no se está cumpliendo el SAP, no hay independencia de los auditores y no estamos llegando a este tema de resultados. En conclusión, no ha avanzado, no ha llegado a ese nivel la ley 78 porque hay muchas cosas que están fallando. Hay muchas cosas que están fallando y una de estas es la responsabilidad ejecutiva. No está funcionando la responsabilidad ejecutiva. Ya, sanciones, la sanción prevista por la responsabilidad ejecutiva es la prescripción. La prescripción está mal el título, prescribe a los 2 años computables de concluida la gestión. Cuando hablamos de gestión, todas las gestiones, el fin de gestión es 31 de diciembre. Otro fin de gestión, 31 de diciembre, este 2025, este 2026.
Entonces, si algo no hace en este periodo, si no hace algo en este periodo, se va a empezar a computar su prescripción a partir de acá, de esta fecha. Y tienen que pasar 2 años, 1 año, 2 años. Y esa es la responsabilidad ejecutiva, prescribe a los 2 años de concluida la gestión. Es muy similar a la administrativa, pero con cierre. Con cierre. La responsabilidad civil. La responsabilidad civil es cuando las acciones u omisiones de los servidores públicos causen daño, con daño al Estado valable en dinero. Em, ya, pero puede ser que participen muchas personas en un daño económico y todos los que participan van a ser corresponsables y se habla de la solidaridad, ya, solidaridad. Entonces, cuando varias personas participan de un mismo hecho, si hacemos un dibujo de personas como jerarquía, aquí tenemos como jerarquía y más abajo tenemos otros servidores públicos. Cuando tenemos, si tenemos, si de un hecho, de un acto, participan varios servidores públicos, todos son sujetos de responsabilidad. Cuando, cuando una persona hace algo y este no ha hecho control, también es corresponsable. Ya entonces eso se llamamos responsabilidad solidaria, porque estamos hablando de responsabilidad civil. A ver, algún ejemplo, responsabilidad civil. Responsabilidad civil, tengo muchos ejemplos, pero a ver, una MAE contrató 10 farmacéuticos para regionales, pero no existía farmacia en las regionales. Durante los 12 meses, durante un año, ha gastado 500,000 y los farmacéuticos no han entregado ni una receta. ¿Debería tener responsabilidad civil? Obviamente que debería tener responsabilidad civil. En la parte final, en la participación, vamos a hablar un poquito de estos ejemplos. Lo vamos a dejar para la participación. ¿Qué tipo de responsabilidad debería tener? Un poquito vamos a practicar de responsabilidad. ¿Quiénes son sujetos de responsabilidad civil? Hemos dicho, son los servidores públicos, pero también pueden estar personas naturales o jurídicas, ¿no? Que tengan vínculo con algo, con el Estado. Vamos a ver también algunos ejemplos en la parte final. ¿Quién determina la responsabilidad civil? La responsabilidad civil, todo tiene que ir por auditoría. Son informes de auditoría y ese informe de auditoría va a un proceso coactivo fiscal, ya, y va por ciertos conceptos. Cuando estamos hablando de responsabilidad civil, sí o sí tiene que hacerse auditoría, informe de auditoría que establezca daño económico, ahí se establecen indicios de responsabilidad, se lo manda a la Contraloría General del Estado, la Contraloría General del Estado revisa, dictamina y recién pasa un juicio coactivo fiscal. Se lo lleva ante un juez para que se saque la sanción. Ya, ¿cuál es la sanción de la responsabilidad civil? Es el resarcimiento del daño económico. No tiene cárcel, no tiene nada, pero el servidor público o las personas tienen que devolver el daño económico. Ahí tenemos un caso, un ejemplo de Manfred, ¿no? El alcalde de Cochabamba que para habilitarse tenía ya una sentencia con daño económico, ha tenido que ir a cancelar como 2,5 millones, si no me equivoco, para habilitarse como candidato para alcalde la anterior vez. ¿Se debería actualizar el monto del pago del daño económico? Sí, antes se actualizaba con dólares, hoy en día se debería actualizar con UFBs, pero es medio complicado esa parte de la actualización con UFBs porque las UFBs suben mucho, ¿no? Pero hay un decreto supremo que señala que se debe actualizar con las unidades de fomento a la vivienda. La prescripción de la responsabilidad civil, en, antes existía el artículo 40 de la ley 1178 que decía que la responsabilidad civil prescribe a los 10 años, a computarles a partir del día del hecho. O sea, antes prescribían 10 años, había norma que prescribía, pero la Constitución Política del Estado, en el 2009, cuando sale, dice que el daño económico al Estado no prescribe, pero dice las deudas, ya un poco hay que interpretar eso. También se ha establecido cuál es el grave daño económico, en una ley se ha establecido que a partir de 7 millones grave daño económico. Pero en el año 2012 se ha emitido una sentencia constitucional y esta prescripción del artículo 40 se ha eliminado. Por tanto, no existe una norma que diga cuándo prescribe la responsabilidad civil. La Constitución dice que no debería prescribir, pero
No he analizado algunas sentencias que tal vez algunos de los abogados en la parte final, si conoce algo, podríamos comentar en la parte final. La responsabilidad penal. La responsabilidad penal es cuando la acción o omisión del servidor público está tipificado en el Código Penal, está tipificado como un delito. Por ejemplo, un servidor público, a ver, de tantos casos que he tenido. En uno de los casos, hace muchos años, varios servidores públicos, desde la MAE, desde el gerente general, el director administrativo financiero, el contador, se han sacado, se apropiaron, se sacaron dinero de una entidad que han sacado aproximadamente 120,000 bolivianos para supuestamente pagar, para pagar un seguro. Se han sacado 120,000. Vean que este hecho, este acto está generando daño económico, deberían tener responsabilidad civil, pero también este hecho, esta acción está tipificado como delito en el Código Penal, que se llama un delito de peculado. Es las personas, los servidores públicos que se apropien de recursos cuando están encargados de la administración, porque ellos estaban encargados de la administración, se han apropiado, es decir, se han adueñado de algo que no les corresponde. Entonces será sancionado con pena de libertad de 8 a 10 años. Entonces, ese hecho está tipificado como delito. Entonces, cuando ya las acciones u omisiones del servidor público ya son considerados delitos y están tipificados en el Código Penal, estamos hablando de responsabilidad penal. ¿Quiénes son sujetos de responsabilidad penal? Todos los servidores públicos y personas naturales que tengan alguna relación, si tienen relación, y personas jurídicas. ¿Qué es el delito? Es algo que es una conducta, ¿no? Que está tipificado en el Código Penal. Sanciones previstas en el Código Penal, la sanción normal es la privación de libertad, ¿no? La reclusión. La prescripción de la responsabilidad penal prescribe, sí. Pese que dice, no, dicen los delitos que atenten, no. El grave daño económico al Estado son imprescriptibles. Em, Cuando es grave el daño, hay una ley que establece 7 millones. Si es mayor a esos 7 millones, dice no debería prescribir, pero tendríamos que aplicar 2009 primero, porque la ley no va hacia atrás, hacia adelante tendría que ir. Ya, pero en general, todos los delitos o la mayor parte de los delitos prescriben. Y en el tema del Código Penal prescriben. Eso está establecido en el Código Penal, también hay una prescripción. Si no me equivoco, es 6 años para los delitos que tienen mayor sanción, 4 años y 2 años. Entonces no pasa de los 6 años, si no me equivoco. Entonces, la responsabilidad penal también puede prescribir, sí prescribe. Y ahí está, este no está actualizado, si no me equivoco. Aquí dice 8 años, en 5 años, en 3 años y en 2 años. Si no me equivoco, debe mantenerse 8 años y 2 años. Esos son los límites. Entonces, prescriben los delitos penales, sí prescriben. ¿Puede haber alguna exención de responsabilidad? Puede haber exención de responsabilidad. Solamente la exención de responsabilidad, de acuerdo al artículo 33, solamente se puede aplicar a 3 tipos de responsabilidades: a la ejecutiva, a la administrativa y a la civil, no a la penal, porque cuando has cometido un delito, eso no puede estar exento de responsabilidad. Pero para eso hay todo un procedimiento. No voy a cumplir una norma, yo tengo que informar a mi superior, tengo que hacer un informe, tengo que informar a la Contraloría y además tengo que demostrar que el resultado es positivo. Se tiene que demostrar eso, que el resultado. Ahí está un resumen del régimen de responsabilidad administrativa, es de carácter disciplinaria, está los servidores públicos, ex servidores públicos, se determina por proceso, tenemos la sanción multa, suspensión, destitución y la prescripción a los 2 años. La ejecutiva emerge de la gestión deficiente o incumplimiento de algo que manda la ley contra la máxima autoridad ejecutiva, dirección colegiada o directorio, se determina por dictamen del Contralor, El Contralor es el que al final dice sí tienes responsabilidad. Sanción es suspensión o destitución. De responsabilidad ejecutiva creo que ha habido, en toda la vida de la ley 78, 35 años, creo que ha habido 2 casos, creo que ha habido. Y en esos 2 casos no los han destituido, porque el nombramiento a los ministros es más político, ¿no? Entonces no se da curso ni siquiera la destitución de esos ministros. Prescribe a los 2 años de concluida la gestión. La civil
Es cuando hay cuando hay daño económico al Estado, valuarlo en dinero. ¿Contra quiénes? Servidores públicos, ex servidores públicos, personas naturales jurídicas y tienes relación. ¿Quién lo determina la responsabilidad civil? Un juez. Los auditores solamente determinamos indicios de responsabilidad, pero quien sanciona es una autoridad. Aquí una autoridad sumariante, aquí el contralor, acá un juez de la justicia. Las sanciones del resarcimiento del daño económico y prácticamente no hay prescripción. La penal es cuando la acción está tipificado como delito. Servidores públicos, ex servidores públicos, personas naturales y jurídicas que tengan algún tipo de relación. ¿Quién determina la sanción? También es un juez. Primero se investiga en el Ministerio Público y después se va a un juicio y lo hace el juez. ¿Qué sanciones hay? La pena de reclusión de libertad, ¿no? De la sanción. ¿Hay prescripción? Sí, la prescripción es variable de acuerdo a la sanción. Y ese es el resumen del régimen de responsabilidad. Y por último, tal vez con eso terminamos. ¿Qué hemos visto en la ley? Hemos visto los fines. Tiene 4 fines. Hemos visto los sistemas que regula la ley 78, 8 sistemas más el SPIE. Se establece un régimen de responsabilidades, 4 tipos de responsabilidades. El ámbito de aplicación de la ley 78 es a todas las entidades del sector público. Hay excepción de responsabilidad por la función pública, administrativa, civil y ejecutiva. Solamente eso. Tienes que demostrar que hay mayor beneficio y ha sido para evitar riesgos de la institución. Las atribuciones de la Contraloría General del Estado es emitir normas, controlar los sistemas, regulan los plazos, hacen auditoría, no tienen esa facultad de hacer auditoría. El artículo 36, que es algo bien, es importante, es que todos los servidores públicos y personas tienen la obligación de entregar información cuando el control gubernamental, cuando los auditores internos y auditores externos les soliciten que están relacionados a su trabajo, tienen la obligación, es un deber y es una obligación de entregar la información. Eh, en todo lo que es la ley 78, es el espíritu de la ley 78 es una gestión pública por resultados. Deberíamos llegar a este nivel de que no solamente cumplamos la norma, la ley, sino de que los resultados sean positivos o negativos. Y vean que en una diapositiva hacemos un resumen de lo que es la ley 78. Con eso terminamos y vamos a... me esperan un rato, vamos a dar... Me esperan un rato, por favor. Y el joven 78 y cómo se administra el Estado. Le sirve, creo, de manera genérica, igual se maneja en las entidades privadas, igual debería manejarse, sí. El día, les voy a comunicar por WhatsApp, ya hasta dónde hemos avanzado y qué hemos avanzado para dar el examen el próximo jueves. Va a ser el examen, no este jueves, el próximo jueves, hasta donde le avancemos. Les voy a comunicar por WhatsApp. Ya, buenas noches, jóvenes. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado.